Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. La lluvia caía con fuerza sobre el pequeño cementerio, azotando las tumbas y empapando a los dolientes. El aire estaba cargado de dolor y silencio. Emily Carter, la hija del difunto, sostenía el ataúd de su padre cerca de ella como si aún pudiera protegerlo. Cada gota que caía parecía llorar con ella, y el viento gélido se filtraba bajo su abrigo, haciéndole sentir como si el mundo entero se hubiera congelado en su dolor. Los rostros a su alrededor estaban cerrados, paralizados por el dolor, pero un escalofrío de inquietud recorrió el aire cuando se oyó un ruido irregular tras las filas de sillas. Todos levantaron la vista y vieron a un hombre harapiento, sucio y desaliñado que caminaba torpemente entre las tumbas. Sus ojos brillaban con una intensidad inquietante, casi sobrenatural, y sus movimientos eran apresurados, como si el tiempo mismo lo persiguiera. Se detuvo bruscamente frente a Emily, jadeando, y su voz ronca rompió el silencio. «Emily, el asesino, está detrás de ti». El mundo pareció congelarse. Emily se giró, pero solo vio la asamblea silenciosa, los rostros congelados y el cielo gris. Sin embargo, un escalofrío le recorrió la espalda. El hombre señaló a otro con traje oscuro, apartado, con las manos en los bolsillos, mirando fijamente al escenario. Su expresión era tranquila, casi demasiado tranquila, pero una fría sonrisa se dibujó en sus labios. Un murmullo se elevó entre los invitados. Algunos intercambiaron miradas de desconcierto, otros retrocedieron un poco. Emily sintió que el corazón se le aceleraba. En el fondo, sabía que el vagabundo no mentía. Sabía algo que nadie más podía ver. El viento arreció de repente, quebrando ramas y esparciendo los papeles del funeral. En medio de este caos silencioso, Emily supo que este día de luto acababa de convertirse en una pesadilla. La verdad que su padre se había llevado a la tumba comenzaba a emerger, transmitida por la voz de un extraño al que nadie conocía, pero que tenía la clave de la justicia. Emily sintió que el corazón le latía con fuerza mientras todas las miradas se posaban en el hombre del traje oscuro. El hombre permaneció inmóvil, con una expresión impasible, casi desafiante. El viento seguía aullando entre las tumbas, sacudiendo ramas y el cabello de los invitados, pero en medio de esta tormenta, reinaba un silencio denso. El hombre sin hogar, tembloroso pero decidido, dio otro paso hacia adelante, señalando con el dedo al hombre. «Él mató a tu padre». «Lo vi. Lo vi». Un murmullo recorrió la asamblea, vacilante al principio, luego cada vez más tenso. «¿Quién es? ¿Por qué dice eso? Está loco». Emily apretó los puños, incapaz de hablar. Su mente era un torbellino, oscilando entre la duda y el miedo. Y, sin embargo, no podía negar la fría sensación que le oprimía el pecho, algo andaba mal. Sabía, en el fondo, que el vagabundo no mentía. El hombre del traje dio un paso al frente. Su voz, tranquila y gélida, atravesó el murmullo. «Son todos ridículos. ¿Creen que a un indigente se le ocurriría eso?» El hombre sin hogar retrocedió un poco, pero su mirada no se apartó del hombre. «Lo vi», él pensó que nadie lo vería, pero lo vi. Emily sintió una familiar calidez de ira y coraje creciendo en su interior. Respiró hondo y dio un paso adelante, con las manos temblorosas, pero la mirada fija en el sospechoso. «¿Quién eres? ¿Qué quieres decir con eso?» El hombre del traje esbozó una fría sonrisa y apartó la mirada, pero Emily tardó solo un instante en darse cuenta de que ocultaba algo terrible. El viento agitaba el abrigo del sospechoso, como si la naturaleza misma quisiera advertir a la multitud reunida. De repente, un grito rompió el silencio. Una de las mujeres que vivía cerca del cementerio exclamó: «¡Llamen a la policía! Tenemos que llamar a la policía». Pero antes de que alguien pudiera actuar, el hombre sin hogar levantó una mano y murmuró con inusual gravedad: «Espera, sigue aquí. No ha terminado lo que empezó». Todos se giraron instintivamente hacia el hombre del traje. Su mirada se cruzó con la de Emily, y un escalofrío la recorrió.
Supo entonces que la muerte de su padre no había sido accidental, y que este día de luto se había convertido en el comienzo de un infierno que tendría que afrontar para descubrir la verdad. La lluvia había cesado, dejando tras de sí una atmósfera densa y tensa. Emily permaneció inmóvil junto al ataúd de su padre, incapaz de apartar la mirada del hombre del traje. La multitud se había dispersado, dejando un espacio de silencio, como si todos temieran romper el frágil equilibrio entre el miedo y la revelación. El hombre sin hogar se agachó ligeramente, como para protegerse del viento, y le susurró a Emily: «Si quieres saber, sígueme. Pero ten cuidado, no estás solo». Emily sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero una ira fría la invadió. Siempre había sido la hija valiente de su padre, y el miedo no la haría retroceder. Con un gesto rápido, le indicó que continuara. El vagabundo la guió a través de las hileras de tumbas, deteniéndose de vez en cuando para mirar atrás. Emily la siguió, intentando comprender qué sucedía. Cada paso le pesaba, cada sonido, el crujido de una rama, el roce de un abrigo, resonaba como una amenaza. Finalmente llegaron detrás de una hilera de arbustos, donde el hombre sin hogar se detuvo y señaló un objeto pequeño y brillante en el suelo. «Tu padre dejó esto, es lo que usaba para defenderse». «Pero eso no es todo». Emily se arrodilló y recogió el objeto. Era un pequeño colgante con iniciales grabadas, RM, los de un hombre que conocía vagamente, socio de su padre, respetado pero distante. La sangre le subió a la cara. Esto significaba que la persona de la que apenas sospechaba podría estar involucrada. «Tienes que ir a casa de tu padre, allí encontrarás más pistas», dijo el hombre sin hogar. «Pero date prisa, sabe que estás buscando». Emily asintió, decidida. Se enderezó, agarrando el colgante en la mano, y observó al hombre sin hogar. «¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué ayudarme?» El hombre la miró a los ojos, serio. «Porque tu padre me ayudó, me tendió la mano cuando nadie más lo hizo. Y no dejaré que su asesinato quede impune». Antes de que Emily pudiera responder, un crujido a sus espaldas los sobresaltó. El hombre del traje oscuro los observaba desde el otro lado del cementerio, su sonrisa gélida destrozaba cualquier esperanza de seguridad. Emily comprendió entonces que no tenía otra opción, tenía que actuar, y rápido. El hombre sin hogar le extendió la mano. «Ven. Te mostraré dónde buscar. Pero prométeme, que no confíes en nadie más». Emily tomó su mano, con el corazón latiendo con fuerza, y se embarcó en una investigación que cambiaría su vida para siempre. La muerte de su padre era solo el comienzo de un misterio mucho más profundo, y cada paso que daba la acercaría a la verdad o al peligro. La casa de su padre se alzaba al final de la calle, imponente y silenciosa, como si guardara celosamente sus secretos. Emily dudó un momento ante la puerta, aferrando el colgante en la mano, antes de girar la llave y entrar. El familiar aroma a madera encerada y papeles viejos la recibió, pero tras esta nostalgia se escondía una tensión palpable. El hombre sin hogar la siguió en silencio, con la mirada recorriendo cada rincón. «Tu padre no habría querido que estuvieras sola aquí», dijo en voz baja. Emily asintió, resuelta. Se dirigió a la oficina de su padre, un espacio abarrotado de archivos, libros y periódicos viejos. Cada objeto parecía contar una historia, pero ella sabía que allí se escondía algo, una pista que podría revelar la identidad del asesino. Abrió un cajón cerrado con llave y descubrió un viejo cuaderno. Las páginas estaban cubiertas de escritura apretada, notas garabateadas con urgencia. Sus ojos recorrieron rápidamente el texto y su corazón se aceleró al leer. RM no es quien parece. Las apariencias engañan. Si me pasa algo, Emily necesita saber la verdad. El nombre del sospechoso encontrado en el colgante aparecía una y otra vez, junto con advertencias ominosas. Emily sintió un nudo de ansiedad en la garganta. Su padre sabía que estaba arriesgando su vida, pero no había tenido tiempo de actuar. El hombre sin hogar se arrodilló para mirar por encima del hombro. «Hay algo más, un lugar secreto. Detrás de la biblioteca». Emily se acercó a la enorme estantería.
Apoyó las manos en los estantes, buscando un mecanismo. Sus dedos encontraron una pequeña muesca oculta. La presionó, y un panel se abrió lentamente, revelando una habitación oculta. Dentro, documentos, fotos y objetos personales estaban cuidadosamente ordenados. Pero lo que más le llamó la atención fue una carta abierta dirigida a ella. Emily, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy aquí para protegerte. RM nunca fue tu amigo. Se aprovechó de mi confianza para traicionarme. Ten cuidado con cualquier cosa que te muestre. Busca pruebas. No dejes que nadie lo detenga. Emily sintió que una ira sorda crecía en su interior. Cada palabra de su padre la acercaba a la verdad, pero también le revelaba el peligro inminente. El hombre sin hogar le puso una mano en el hombro. Él sabe que estás aquí. Tenemos que darnos prisa. Un ruido sordo proveniente de la planta baja sobresaltó a Emily. Alguien había entrado. Sabía que no tenía tiempo que perder. Apretando el cuaderno contra su pecho, susurró. Debemos encontrarlo antes de que él encuentre la evidencia. El suspenso era palpable. Cada paso en esta vieja casa podía desencadenar un enfrentamiento fatal. Emily comprendió entonces que esto ya no era solo una investigación, era una carrera contrarreloj, donde cada segundo podía decidir la vida o la muerte. Emily y el hombre sin hogar bajaron las escaleras con cautela, cada paso resonaba como un trueno en el silencio de la casa. Los documentos y el cuaderno de su padre estaban ahora firmemente aferrados a ella. Sabía que cada segundo contaba, RM estaba libre y probablemente sabía que estaba husmeando en los secretos de su padre. Tenemos que salir de aquí antes de que llegue, murmuró el hombre sin hogar, con la mirada fija en la puerta principal. Emily asintió, pero su instinto le decía que no se fuera con las manos vacías. Necesitaba pruebas. Necesito encontrar sus transacciones, sus mensajes, cualquier cosa que pueda demostrar que es culpable, dijo con voz temblorosa pero decidida. Se dirigieron a la oficina, donde el hombre sin hogar había visto una pequeña caja fuerte escondida tras una pila de archivos. Emily pulsó una serie de números que su padre le había enseñado una vez, y la caja fuerte se abrió con un clic metálico. Dentro, esperaban sobres con la leyenda, confidencial y discos duros. Emily sintió que el corazón se le aceleraba. Cada documento y cada archivo podrían contener la evidencia que necesitaba para confundir a RM. Esta es nuestra oportunidad, dijo, tomando los sobres. Debemos protegerlos a toda costa. De repente, un ruido afuera les llamó la atención, la puerta principal crujió, como si alguien la acabara de abrir. Emily se quedó paralizada. «Está aquí», murmuró el hombre sin hogar, mientras sus ojos escudriñaban la ventana de la sala de estar. Una figura emergió de las sombras. RM entró con una sonrisa gélida, aparentemente confiado, sin percatarse ni desdeñar la presencia de Emily. «Entonces, ¿estás revisando mis cosas?», preguntó con voz tranquila pero amenazante. Emily sintió que se le helaba la sangre, pero no mostró su miedo. «Estoy buscando la verdad sobre mi padre», respondió con firmeza. RM dio un paso hacia ella, sus ojos penetrantes escudriñando cada uno de sus movimientos. «Eres valiente, lo reconozco, pero demasiado ingenuo. No sabes con quién estás tratando». El hombre sin hogar se posicionó ligeramente frente a Emily, listo para intervenir. «Será mejor que te retires», dijo con voz ronca y autoritaria. RM estalló en una risa gélida. «Oh, sé perfectamente con quién estoy tratando. Y me aseguraré de que ni tú ni ese pobre indigente salgan vivos de esta casa si siguen husmeando». Emily sintió que la tensión alcanzaba su punto máximo. Cada respiración parecía pesar una tonelada, cada segundo podía desencadenar algo irreparable. Pero una férrea determinación la ardía en su interior, tenía que revelar la verdad, costara lo que costara. El hombre sin hogar murmuró. «Necesitamos encontrar una salida, y llevarnos esta evidencia con nosotros». El peligro era inminente, pero Emily sabía que huir ahora significaría dejar que el asesino ganara. Apretó los documentos con fuerza y se preparó para enfrentarse a RM,
consciente de que su siguiente paso decidiría el destino de la investigación, y quizás su vida. Emily sintió que el corazón le latía con fuerza mientras RM se acercaba lentamente a la sala, cada paso resonando como una advertencia. El hombre sin hogar la miró, sus ojos oscuros delataban una experiencia vital en la que había aprendido a no ceder jamás ante las amenazas. Escúchame, susurró, debemos ser rápidos y astutos. No debemos dejar que sospeche que tenemos todo lo que necesitamos. Emily asintió. Sabía que no podía darse el lujo de huir ahora, era su única oportunidad de recuperar las pruebas y enfrentarse al asesino de su padre. Sigue mi plan, dijo el hombre sin hogar, lo distraeremos y recuperaremos los documentos. Hizo un gesto sutil, y Emily comprendió que iba a llamar la atención de RM. El hombre sin hogar dio un paso al frente, levantando el brazo, como para desafiar al sospechoso. No conseguirás lo que quieres, gritó en voz alta, intentando ocultar su miedo. RM se detuvo, sorprendido por esta inesperada audacia. ¿Quién eres tú para hablarme así?, dijo, con su voz gélida cortando el aire. Mientras RM se concentraba en el indigente, Emily se acercó en silencio a la caja fuerte abierta. Tomó los sobres y los discos duros, aferrándolos con férrea determinación. Cada paso era medido, cada movimiento calculado. De repente, RM se giró y sus ojos se fijaron en ella. ¿Tú? ¿Crees que puedes engañarme? Emily sintió que se le helaba la sangre, pero no mostró miedo. Retrocedió lentamente hacia la puerta, con la evidencia ahora en su poder. No soy yo quien te engaña, dijo con firmeza. La verdad te está alcanzando. El hombre sin hogar hizo un movimiento rápido, agarró un objeto del suelo y lo arrojó detrás de RM para distraerlo. El efecto fue inmediato, RM giró bruscamente, dejando que Emily atravesara la puerta y corriera por el pasillo. Bajaron corriendo las escaleras, con el vagabundo cubriendo su huida. Emily sintió la adrenalina subir por su cuerpo, con la mente concentrada en una sola cosa, proteger la evidencia a toda costa. Una vez afuera, la lluvia había comenzado de nuevo, pero esta vez parecía menos opresiva. Emily abrazó los sobres y respiró aliviada, consciente de que cada segundo los acercaba más a la seguridad. Necesitamos ir a otro lugar, mostrar esta evidencia a alguien que pueda actuar, dijo el hombre sin hogar. Emily asintió, con los ojos llenos de determinación. Habían traicionado a su padre, pero ella iba a revelar la verdad. Y aunque RM seguía siendo peligroso, ahora sabía que ya no estaba sola, un aliado inesperado, un hombre sin hogar con un coraje inesperado, la había ayudado a dar el primer paso hacia la justicia. Mientras se alejaban de la casa, Emily comprendió que el camino sería largo y peligroso. Pero estaba preparada. El asesino de su padre no quedaría impune. Emily y el hombre sin hogar se habían refugiado en un pequeño y modesto apartamento que éste conocía desde sus años en la calle. Las ventanas estaban cubiertas, y el lugar, aunque modesto, les ofrecía suficiente seguridad para finalmente examinar las pruebas. Emily colocó los sobres y los discos duros sobre la mesa, con el corazón latiéndole con fuerza. Sabía que cada documento, cada archivo, podía contener el elemento que incriminaría inequívocamente a RM. El hombre sin hogar, sentado frente a ella, observaba sus movimientos con silenciosa concentración. Empieza con el primer archivo, dijo con calma. Hay pistas claras, pero tenemos que encontrarlas antes de que entienda lo que hacemos. Emily abrió el sobre y empezó a hojear los documentos. Las facturas, los correos electrónicos impresos y los contratos revelaron rápidamente una red de transacciones sospechosas. Sintió una ira latente que crecía en su interior. RM había manipulado a todos, traicionado a su padre y probablemente a muchos otros también. Entonces encontró una carta codificada, doblada y escondida dentro de un libro. Sus ojos se abrieron de par en par. Si estás leyendo esto, Emily, significa que estás cerca de la verdad. RM tiene un cómplice, alguien en quien confía. No confíes en nadie. Emily sintió que se le helaba la sangre. El peligro estaba más cerca de lo que imaginaba. El hombre sin hogar frunció el ceño. Sabía que tu padre estaba investigando.
Ahora sabe que alguien se está acercando a la verdad, y que ese cómplice podría estar en cualquier parte. Emily respiró hondo y accedió al disco duro para acceder a los archivos digitales. Enseguida descubrió fotos y vídeos comprometedores. RM estaba involucrado en actividades delictivas, y algunos documentos revelaban transacciones ilegales relacionadas con el negocio de su padre. Se dio cuenta de que su padre había intentado proteger a Emily y dejar pruebas que alguien digno podría usar para derribarlo. ¿Necesitamos mostrarle esto a alguien confiable?, dijo con voz temblorosa pero decidida. El hombre sin hogar asintió y luego añadió con gravedad. Pero antes de eso, debemos asegurarnos de que RM y su cómplice no nos encuentren aquí. ¿Saben dónde estamos? Emily sentía una tensión extrema creciendo. Cada minuto dedicado a analizar las pruebas aumentaba el riesgo de ser atrapada. Pero sabía que huir ahora significaría dejar que RM continuara con sus crímenes. Ella apretó los documentos contra su pecho y miró fijamente al hombre sin hogar. Necesitamos desarrollar un plan. No podemos actuar solos, pero debemos actuar con rapidez y decisión. El hombre sin hogar asintió, sus ojos revelaban tanto experiencia como determinación. Así que preparémonos. La trampa se cerrará sobre ellos, y esta vez, no habrá escapatoria. Caía la noche, y con ella, una sensación de peligro inminente y urgencia. Emily comprendió que lo que tenía en sus manos no solo era la clave para desenmascarar a RM, sino también para vengar a su padre y proteger a quienes aún pudieran caer víctimas de su cómplice. La noche ya había caído y la ciudad parecía dormida, pero Emily y el indigente no podían permitirse un momento de descanso. Cualquier sonido, cualquier sombra, podía delatar su presencia. Los sobres y discos duros llenos de pruebas estaban cuidadosamente embalados en una bolsa impermeable, listos para ser utilizados para desenmascarar a RM y a su cómplice. Tenemos que atraerlos, dijo el hombre sin hogar en voz baja pero firme. Son confiados, creen que nadie descubrirá sus secretos. Esa es nuestra ventaja. Emily asintió, con el corazón acelerado. Sabía que el peligro estaba cerca y que cada decisión podía ser crucial. ¿Cómo vamos a atraerlos aquí?, preguntó. Tienen una reunión mañana, explicó. RM no podrá resistirse a revisar algunos documentos que quizá tengamos por ahí. Vamos a crear una oportunidad. Pasaron la noche preparando el plan, mensajes falsos, documentos estratégicos colocados en un lugar de fácil acceso y una cámara oculta para grabarlo todo. Cada detalle debía ser perfecto para que RM y su cómplice cayeran en la trampa. Temprano por la mañana, Emily revisó las pruebas una última vez. Tenía miedo, pero ese miedo se estaba convirtiendo en determinación. No solo quería vengar a su padre, quería que la verdad saliera a la luz, que el mundo viera quién era realmente RM tras su respetable máscara. El hombre sin hogar le entregó una manta y una bolsa. Debemos escondernos y esperar. Vendrán tarde o temprano. Mantén la calma. Respira. Emily respiró hondo y se acomodó en el lugar elegido para observar. Cada minuto parecía eterno. Entonces, alrededor del mediodía, oyó el suave ruido de un coche acercándose. RM y otro hombre salieron, hablando en voz baja, aparentemente sin darse cuenta de que alguien los observaba. Son ellos, murmuró Emily, con el corazón latiéndole con fuerza. El hombre sin hogar asintió con la cabeza. Manténganse concentrados. Necesitamos que gestionen las pruebas para que todo quede registrado. RM se acercó a los documentos, dejados por accidente, con su cómplice a su lado. Los examinó rápidamente, con una sonrisa de satisfacción en los labios. Emily sintió que la ira crecía en su interior, pero tuvo que guardar silencio. La trampa estaba funcionando tal como estaba previsto. Entonces, el hombre sin hogar presionó discretamente un pequeño botón y una luz tenue brilló, activando la grabación de todo lo que RM y su cómplice hacían. Emily comprendió entonces que la verdad finalmente estaba a punto de ser revelada y que ninguna amenaza podría impedir que se hiciera justicia. El peligro seguía presente, pero por primera vez, Emily sintió que tenían el control. La batalla contra RM apenas comenzaba,
pero este primer paso cambiaría el curso de la investigación y acercaría a Emily a la verdad sobre la muerte de su padre. El sol se ponía lentamente, proyectando largas sombras sobre la pequeña casa donde Emily y el vagabundo habían tendido la trampa. El ambiente era electrizante, cada paso en la calle, cada crujido del suelo, parecía intensificar la tensión. Emily aferró con fuerza los sobres y los discos duros, consciente de que se acercaba la hora de la verdad. Dentro, RM y su cómplice se habían dejado a su alcance, atraídos por los documentos dejados intencionalmente. Examinaron las pruebas como estaba previsto, con confianza y arrogancia, sin percatarse de que los vigilaban y grababan. Todo está perfecto, murmuró el indigente, con la mirada fija en la cámara oculta. En cuanto toquen los documentos, todo quedará grabado. Emily sintió que el corazón le latía con tanta fuerza que creyó que le iba a estallar en el pecho. Cada movimiento de RM, cada sonrisa cómplice de su cómplice, confirmaba que habían caído en la trampa. Entonces, RM sacó su teléfono, probablemente para planear cómo destruir la evidencia. «Esta es nuestra oportunidad», susurró el hombre sin hogar. Emily respiró hondo y presionó el pequeño botón conectado al sistema de grabación y notificación. Al instante, todo lo que sucedía en la habitación se transmitió en directo a un abogado e investigador de confianza con quien su padre había contactado previamente. RM miró hacia arriba sorprendido cuando el hombre sin hogar apareció de repente en la puerta. «Bueno. ¿De verdad creíste que podrías salirte con la tuya?» RM se quedó paralizado. Se dio cuenta demasiado tarde de que lo habían manipulado. Su cómplice retrocedió, conmocionado, mientras Emily entraba en la habitación, decidida y furiosa. «Las mentiras terminan aquí», dijo. RM intentó mantener la compostura. «No sabes de lo que estás hablando». «Oh, sí», respondió Emily, «cada palabra de traición de tu padre, cada transacción ilegal, todo está aquí, y hay testigos que lo verán todo». El cómplice intentó huir, pero el indigente se interpuso en su camino. RM intentó acercarse a Emily para recuperar los documentos, pero la fuerza de la situación y la certeza del fracaso inminente lo frenaron. Un silencio denso y opresivo se apoderó de la escena durante unos segundos, hasta que se oyó el sonido de las sirenas. El inspector y el abogado, alertados por el sistema de grabación, llegaron rápidamente. RM y su cómplice no tuvieron más remedio que rendirse. Emily sintió que se le quitaba un gran peso de encima. La justicia nunca había estado tan cerca. El hombre sin hogar le puso una mano en el hombro. «Tu padre estaría orgulloso. Te mantuviste firme». Emily vio cómo se llevaban a RM, con su cómplice a su lado, y por primera vez desde la muerte de su padre, sintió que la verdad había prevalecido. Pero sabía que esta victoria era solo el principio, el camino hacia la sanación y la comprensión del alcance de la traición sería largo. Sin embargo, allí de pie, en el crepúsculo dorado, Emily sintió que renacía la esperanza. Su padre no había sido olvidado, y gracias a su valentía y a la de un aliado inesperado, se había hecho justicia. La lluvia había cesado, dando paso a un cielo despejado y brillante. Emily estaba sentada en el estudio de su padre, con los documentos recuperados desplegados ante ella. RM y su cómplice estaban ahora en manos de la ley, pero Emily seguía intranquila. Sabía que la caída del asesino no significaba que todo hubiera terminado. El hombre sin hogar se sentó frente a ella, observando sus movimientos. «Hiciste lo que tu padre hubiera querido», dijo en voz baja. «Pero aún quedan cosas por descubrir». Emily asintió, decidida. Empezó a examinar los archivos del disco duro con más atención. Fue entonces cuando se topó con documentos que su padre había escondido cuidadosamente, cartas, grabaciones y diarios personales. Cada palabra revelaba no solo información sobre RM, sino también sobre la vida secreta de su padre, sus dificultades y sus alianzas ocultas. Entre los papeles, descubrió una pequeña libreta. Su padre detallaba amenazas recibidas, intentos de soborno e incluso pasajes donde expresaba su temor por lo que pudiera pasarle a Emily. Un escalofrío la recorrió, su padre lo había planeado todo, pero había actuado en secreto para protegerla. «Se sacrificó tanto para mantenerte a salvo», murmuró el hombre sin hogar.
Creía en ti. Emily sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero esta vez se mezclaban con alivio y orgullo. Cada descubrimiento, cada secreto revelado, fortalecía su vínculo con su padre y su comprensión de su valentía. Entonces se encontró con una grabación de vídeo. Su padre le estaba hablando directamente a ella. Emily, si estás escuchando esto, significa que hice todo lo posible por protegerte. RM no es quien dice ser. Ten cuidado, pero recuerda que creo en ti y en tu capacidad para encontrar la verdad. Nunca te dejes intimidar. Emily respiró hondo. La voz de su padre, incluso después de su muerte, le infundió fuerza y determinación. Ahora sabía que su misión no era solo desenmascarar a RM, sino también continuar el legado de justicia y valentía que su padre había encarnado. El hombre sin hogar puso su mano sobre su hombro. Aún nos queda mucho por hacer. Pero por ahora, saborea esta victoria. Has comenzado algo poderoso. Emily asintió, con una sensación de paz mezclada con una férrea determinación en sus ojos. La verdad sobre la muerte de su padre había sido revelada, RM había caído, y ella había descubierto la fuerza y la sabiduría que se escondían en el legado que su padre le había dejado. Pero en el fondo, sabía que la historia aún no había terminado. Había secretos por descubrir, alianzas por comprender y, sobre todo, la promesa de velar por aquellos a quienes su padre había protegido. La ciudad estaba tranquila, pero para Emily, cada momento parecía cargado de una tensión invisible. RM y su cómplice habían sido arrestados, pero la joven sabía que la batalla por la verdad y la justicia aún no había terminado. Aún quedaban piezas del rompecabezas por ensamblar y ecos del pasado que confrontar. Acompañada por el hombre sin hogar, regresó al lugar donde todo había comenzado, el pequeño cementerio. Allí, ante la tumba de su padre, sintió una mezcla de tristeza y fortaleza. Sacó los documentos y las pruebas recuperados, examinándolos una última vez antes de confiarlos a un inspector de confianza que velaría por su difusión y la seguridad de los testigos. Es hora, dijo el hombre sin hogar. Es hora de cerrar este capítulo. Emily asintió, apretando contra el pecho el colgante de su padre. Sabía que debía afrontar la confrontación final, sus propios miedos, recuerdos dolorosos y la sombra de quienes lo habían traicionado. Unas horas después, en la audiencia pública, RM y su cómplice fueron confrontados con la evidencia acumulada. Emily, presente en la sala, sintió un escalofrío al ver los documentos y los vídeos. Cada testimonio, cada foto, cada grabación decía la verdad. La arrogancia de RM se desmoronó gradualmente ante la evidencia. El juez, impasible pero firme, declaró: se ha hecho justicia. Los crímenes y traiciones cometidos no quedarán impunes. Emily sintió que se le quitaba un gran peso de encima. Se había mantenido firme, había enfrentado su miedo y había revelado la verdad. Su mirada se cruzó con la del hombre sin hogar, y una sonrisa cómplice se intercambió entre ellos. Habían logrado lo imposible. Más tarde, sola cerca de la tumba de su padre, Emily susurró: papá. Cumplí mi promesa. La verdad está ahí, y tu legado continúa. Una ligera brisa le acarició el rostro, como si su padre estuviera allí, silencioso pero presente. Por primera vez desde la tragedia, Emily sintió una profunda paz. Sabía que se había hecho justicia, pero también que la fuerza y el coraje que había descubierto en su interior guiarían cada paso de su vida. Al ponerse el sol en el horizonte, Emily miró hacia el futuro. RM y su cómplice estaban tras las rejas, pero la verdadera victoria residía en la resiliencia, el coraje y la verdad que había conservado. Sabía que nunca olvidaría lo que había pasado, pero ahora podía caminar por el mundo con la fuerza y la determinación que había heredado de su padre. El pasado había sido revelado, el presente asegurado y el futuro, por primera vez, parecía prometedor.